Señor, por este tiempo de estudio de tu palabra, por estos hermanos que tienen el deseo de aprender más de ti, Señor. Utilízame a mí, Señor, como instrumento adecuado, Señor, para enseñar tu palabra, Señor, que no sea, evita, Señor, mi torpeza, Señor, y que tu palabra sea la que resplandezca aquí. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me ha metido antes en la predicación mucha presión el pastor con eso de la escuela dominical, y espero que vengáis por la palabra del Señor, por su enseñanza, y que yo sea lo último en todo esto, y que no estorbe demasiado, que es lo importante. Vamos a hablar hoy, lección número 10, y vamos a hablar de orar. Y yo pregunto, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Es decir, tener una conversación entre Dios Padre y sus hijos, ¿verdad? Pero orar es hacer oraciones. No, dice ahí William, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos a lo largo de los evangelios sinópticos de cómo Jesús, ¿verdad?, oraba. Sin embargo, el contenido de esas oraciones prácticamente no aparece nada, porque esas oraciones eran en privado. ¿Qué sabemos de orar? ¿Vale? ¿Qué sabemos de orar? Por ejemplo, ¿cuál es la primera referencia bíblica a una oración? Padre Nuestro. Hoy vamos a hablar mucho de ello. Mateo capítulo 6, vamos a estar en Lucas también capítulo 11, pero no. La primera referencia cronológicamente hablando de una oración la podemos encontrar en Génesis capítulo 4, versículo 26. Por ejemplo, Carlos, le voy a pedir ahí que me lo busque. Génesis capítulo 4, versículo 26. Es la primera referencia en la Biblia. Gracias, hermanos, tenéis mucha fe de que lo vamos a llenar. Vamos a ver. Génesis 4, versículo 26, Carlos. Sí, por favor. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuál fue la primera petición personal que se refleja en la Biblia? Es fácil, está en Génesis. ¿Vale? Está en Génesis. ¿Cuál es la primera petición personal en oración que se refleja en la Biblia? Vamos a buscar, Carlos, ya que lo tienes tú ahí, Génesis 15, versículo 2. Génesis 15, versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Ese Damasceno Eliezer, ¿verdad? Una petición personal que hizo Abraham a Dios, la primera petición personal que se refleja en la Biblia. Venga, otra más fácil. ¿A qué líder bíblico se le resplandeció el rostro después de estar en presencia de Dios? Moisés. Venga, esa ha sido sencilla. ¿Quién oró para pedir sabiduría? Salomón, Primera de Reyes, capítulo 3. ¿Cuál es la última oración de la Biblia? Amén. Esa es la última palabra, ¿no? Amén. Pero está muy orientado porque los dos últimos versículos de la Biblia, vamos ahí, Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. Los dos últimos versículos, versículos 20 y 21. Alguien que lo tenga, que me lo lea, por favor. Vemos ahí, ¿verdad?, ese deseo que expresa aquí el apóstol Juan, ¿verdad? En estos últimos versículos que leemos aquí, dice, amén, sí. Es una petición, ¿verdad?, que hace el apóstol Juan, sí, ven, Señor Jesús. Ahí tenemos la última oración de la Biblia. Vamos a estudiar en esta lección acerca de la oración, pero no vamos a enseñar tanto la oración como una doctrina, sino más bien como una práctica, ¿verdad? Como una práctica que podemos observar en la vida de Jesús, ¿verdad? Que es el ejemplo perfecto. Su relación, evidentemente, con el Padre era singular y ninguno de nosotros vamos a poder duplicar o reproducir esa misma relación que tenía el Señor Jesucristo. Sin embargo, queremos venir en oración en el mismo espíritu que
tenían los discípulos cuando hicieron una petición, y nos vamos a ir ahí a Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, en ese versículo 1. Vamos a intentar estar en ese espíritu de esta petición de los discípulos. Le voy a pedir a Clara, por favor, que me lo lea. Lucas capítulo 11, versículo 1. Bueno, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también... Hasta ahí. Bueno, sigue, discúlpame. Bueno, sí. También Juan enseñó a sus discípulos. Bien, ¿cuál era la petición de sus discípulos al Señor Jesucristo? Enséñanos a orar, ¿verdad? Vamos a estar en ese espíritu de esta petición de los discípulos. Y yo pregunto, ¿cómo aprendemos a orar? ¿Cómo aprende la gente a orar? Orando, bien. Esto es como, ¿no? El camino se hace andando, ¿no? Pues esto es igual, bien. Orando, es decir, con experimentación. ¿Qué más opciones? Con disciplina. Leyendo oraciones, ejemplos bíblicos de oraciones, ¿verdad? Porque si oramos, es decir, uno puede decir, Valeria, cuando era bebé, ¿cómo vas a aprender a andar? Andando, sí, pero a lo mejor hay que ayudarle, ¿no? Hay que enseñarle a andar. Pues aquí igual, evidentemente se aprende a orar orando, pero también hay que leer a lo mejor oraciones bíblicas que nos ayuden, libros o estudios acerca de la oración, escuchar a otros hermanos más veteranos en la fe orando, ¿verdad? Hay distintas maneras también en las cuales podemos coger y podemos orar. ¿Cuál creéis que fue la motivación que tuvieron los discípulos para hacerle esta petición al Señor Jesucristo? Enséñanos a orar. Habían escuchado que Juan les enseñó a sus discípulos. Habían enseñado que Juan enseñó a sus discípulos a orar. Posiblemente también, vamos seguro, habían visto al Señor Jesucristo orar muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. Y veían que el Señor Jesucristo amaba la oración y por eso hicieron esa petición. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar por medio de dos cosas fundamentales, ¿vale? Dos cosas de las cuales acabamos de hablar. ¿Cuál creéis que fueron? El ejemplo es una de ellas, es decir, ellos hicieron esta petición porque veían al Señor Jesucristo orar, y la segunda, que vamos a ver en este texto que vamos a leer hoy en Lucas capítulo 11, les enseñó mediante un modelo de oración o una instrucción, ¿verdad? Les enseñó mediante el ejemplo y mediante la instrucción. Vamos a empezar leyendo ahí ese texto en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4. Empezamos con Conchi, Lidia y luego ya Jesús y Ana. Por favor, un versículo cada uno. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bien, aquí tenemos, ¿verdad?, ese modelo de oración que tiene el Señor, o que enseñó a sus discípulos el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos debieron darse cuenta de esa fuerte conexión que había entre el Señor Jesucristo con el Padre a través de la oración, y cómo esto tenía su reflejo en el poder que se evidenciaba en su enseñanza, en los milagros, en sus actos de sanidad, en la predicación. Es posible pensar que los discípulos simplemente querían aprender a orar porque no lo habían hecho antes. Puede ser una posibilidad. También hay otras posibilidades. Pensar que a lo mejor hay gente que nunca o piensa que no es necesario orar y que es necesario que se les enseñe a orar. Y vamos a ver hoy un poco de este texto, este patrón, este modelo a seguir que vemos aquí en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4. Lo primero que tenemos que decir es que el texto paralelo se encuentra en algo que está predicando nuestro pastor en estas últimas semanas. En Mateo, pero ¿en qué momento? En el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, ¿verdad?
Por cierto, antes de continuar, a un pequeño está el momento temporal de esta lección de aprender a orar no estaba previsto o predefinido con la vigilia de oración que hemos tenido. Es decir, parece que el Señor nos está diciendo algo, ¿verdad? Hemos tenido, de verdad que no estaba, vamos en un orden en la lección y justo este domingo nos toca hablar del tema de la oración cuando hemos tenido este momento de vigilia y el tiempo de oración. Cierro ese paréntesis. Decía que esta misma oración o modelo lo podemos ver también en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, que sería el texto paralelo en el Sermón del Monte, que no cronológicamente hablando. Es decir, el Sermón del Monte es una cosa y aquí el Señor Jesucristo vuelve de nuevo con los discípulos a recordarles aquello que ya había hablado con ellos anteriormente. Y vamos a ver 6 partes en esta oración, 6 partes, ¿vale? 6 divisiones. Vamos ahí al versículo 2. ¿Cuál sería la primera parte? ¿Qué tiene que ver la primera parte? Cuando oréis, decid, ¿qué dice? Padre nuestro, ¿verdad? ¿Qué vemos ahí? Que debe ser dirigida al Padre. Es decir, que los creyentes tienen el privilegio, ¿verdad?, de dirigirse a Dios como Padre. Jesús basa su oración en el parentesco espiritual del creyente con Dios, ¿verdad? En ese parentesco espiritual del creyente con Dios. Es importante. Reveló el Señor Jesucristo en este texto, y como hemos hablado también en el texto paralelo en Mateo capítulo 6, esa base de la oración en el Nuevo Testamento, y que no es otra cosa que ese parentesco espiritual del creyente con el Padre. El creyente es hijo de Dios mediante el nuevo nacimiento, y Dios es mucho más que el creador del universo y de unas determinadas leyes que lo sustentan. Es mucho más que un hacedor de decretos que determina lo que va a ocurrir en el futuro. Dios es nuestro Padre y tenemos esa relación familiar, ¿verdad?, con Él, que podemos ver también en Colosenses, como hemos estado viendo hoy. Vamos a ir ahí. Me había quedado allí con Marvin. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 20, que también nos habla un poquito de esto. Colosenses 1, versículos 16 al 20. ¿Lo tienen Marvin y Ismeni así sucesivos? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la culminación. 19. Cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Bien, vemos ahí, ¿verdad?, como toda esa creación está hecha, ¿verdad?, para el Señor Jesucristo y para su iglesia. Hemos visto ahí también versículo 18. Entonces volvemos otra vez a nuestro texto, Lucas capítulo 11, versículo 2. Entonces vemos en primer lugar que esa base de la oración, ¿verdad?, que nos enseña aquí el Señor Jesucristo, es ese parentesco del creyente con el Padre, ¿verdad? Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más nos enseña aquí en este versículo número 1? Que a la hora de orar tenemos que tener un sentimiento de ¿qué? De adoración, de reverencia, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Un sentimiento de reverencia, de adoración, debe acompañar a cada oración que nosotros hacemos a nuestro Padre Celestial, y toda oración debe comenzar con adoración. Toda oración debe comenzar con adoración, porque el nombre de Dios es santificado, es santo, ¿verdad? Y nuestra oración no debe usar nombres o formas que puedan ser irreverentes o que puedan ser descuidadas. Por lo tanto, en primer lugar, vemos ese primer punto, esa primera división que nos enseña, uno, que debemos orar al Padre, ¿verdad? Tenemos esa relación de parentesco del Padre y que debemos orar con reverencia y con
adoración. ¿Cuál sería el segundo aspecto que vemos aquí en este versículo 2? A continuación de lo que estamos hablando. Bien. Venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo aquí? Está hablando del objetivo de la redención. ¿Cuál es el objetivo de la redención? Venga tu reino, ¿verdad? Esa salvación, venga tu reino, que también lo hemos leído antes en esa última oración que se refleja en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, 20 y 21. Aquí está, ¿cuál era la petición del apóstol Juan? Sí, ven, Señor Jesús, ¿verdad? Venga tu reino. Esta segunda división tiene que ver con ese deseo de que venga el Señor Jesús, de que venga el reino de Dios, ¿verdad? De que vuelva también el Señor Jesucristo en su segunda venida. Esa parte de la oración nos ayuda a recordar el plan de redención de Dios, con especial hincapié en que se haga ¿qué en la tierra? Su voluntad. Aquí estamos hablando de que cuando nosotros oramos debemos interponer en nuestra oración, debemos de presentar a Dios a través del Señor Jesucristo que nuestra voluntad, nuestras peticiones, lo que nosotros queremos que Dios haga por nosotros. Esta es la enseñanza que el Señor Jesucristo nos da aquí. Dice, hágase mi voluntad. Hágase tu voluntad. Es decir, aquí nos está enseñando que debemos anteponer los intereses de Dios, los intereses del reino, venga tu reino, anticipar los intereses del reino, o anteponer, perdón, los intereses del reino a los nuestros propios, aceptar de antemano la voluntad del Padre, ya sea que esta voluntad sea la de conceder nuestra petición, o a lo mejor la de rechazarla, o a lo mejor la de decir, todavía no, tienes que esperar. Por lo tanto, debemos de coger aquí y orar, como hemos dicho, al Padre, orar con reverencia y adoración, a orar pidiendo que venga el reino y sobre todo pidiendo que se haga la voluntad de Dios, orar en la voluntad de Dios. ¿Qué decías, hermano? Creo que por eso una de las condicionantes de la oración es que sea según su voluntad. En primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oirá. Eso es muy importante, porque muchas veces nosotros cogemos y hacemos peticiones y decimos, ¿y por qué Dios no nos responde? Pues a lo mejor porque no estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Entonces, cuando nosotros cojamos y hagamos una petición, tenemos que orar que esa petición sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, pues que se haga esa voluntad de Dios. Entonces, vemos aquí esa segunda división donde debemos orar para que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuál sería la tercera parte que vemos aquí? La provisión, ¿verdad? Es la única parte de oración donde podemos pedir algo material o donde se pide algo material, el pan nuestro de cada día. Sin embargo, fijaros que este pan nuestro del cual está hablando es, Señor, provéeme de alimentos de aquí al día que yo parta a estar contigo en el cielo. De cada día, ¿verdad? Está pidiendo esas necesidades presentes por lo de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Para depender de Él. Para depender de Él, ¿verdad? Para que deleguemos nuestro futuro, ¿verdad? Deleguemos nuestra preocupación del futuro en el Señor y depender del Padre, tanto de su cuidado como de su amor. Por lo tanto, pedir por lo de hoy. No tengamos ansiedad por el futuro, porque el Señor es bueno, es amoroso y quiere lo mejor para nosotros y debemos depender en Él. Si nosotros pidiéramos para siempre, parece que dependeríamos de nuestras fuerzas y no de esa dependencia de Dios. ¿Cuál sería la cuarta parte que vemos aquí? ¿Con qué tiene que ver? Perdonar. Y esa parte de perdonar, ¿con qué tiene que ver? Con nuestra relación con los demás, ¿verdad? Con nuestra relación con los demás. Una relación que tiene que estar basada en el amor de Dios que hemos experimentado. Fijaros, como punto
curioso, entre comillas, que dice aquí en nuestro texto que hemos visto, y perdónanos nuestros pecados. Me había quedado por ahí detrás. Paqui, búscame por favor Mateo capítulo 6, versículo 12. Mateo 6, 12. Texto paralelo en el Sermón del Monte. Mateo 6, 12. Sí. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas. Y aquí está hablando en nuestro texto, versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, ¿verdad? Fijaros, cambia ahí la palabra, deuda es pecado. ¿Está hablando de una deuda económica, monetaria, pecuniaria? No, ¿verdad? Está hablando de nuestras deudas espirituales. Por eso aquí en el texto habla, ¿verdad?, de pecados. Habla aquí de pecados. Está claro por el contexto que habla de deudas espirituales. Los pecadores están en deuda con Dios por haber violado sus leyes. Y esta parte, por lo tanto, tiene que ver con nuestra relación, como hemos dicho, con los demás. Nuestra relación con los demás, que debe estar basada en el amor de Dios. ¿Cómo continúa? ¿Cuál sería la quinta parte? Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que os deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿El Señor tienta? No. ¿Por qué? Venga, Santiago 1.3. Luis, por favor. Santiago 1.3. Porque aquí está diciendo, y no nos metas en tentación. Podríamos pensar, pues es que si no nos metas en tentación es porque Dios tiene esa capacidad de tentar, ¿no? ¿Qué dice Santiago 1.3? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 1.13, he copiado, 1.13, perdón, sí, lo tenía bien anotado en mis notas, pero me he equivocado yo. 1.13, discúlpame. Gracias. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ni Él tienta a nadie, ¿verdad? Dios no puede tentar. Ahora bien, Dios sí nos puede someter a prueba, ¿verdad? A ciertas pruebas. Y esta petición que vemos aquí en este texto, lo que nos está hablando es del deseo del creyente de evitar los peligros del pecado, ¿verdad? Él promete que nadie puede ser tentado más de lo que pueda soportar. Y esa petición tiene que ver con eso, de intentar evitar los peligros que llevan el pecado. Hoy también se ha hablado de ello, ¿verdad? En la predicación, si esto coge y es un peligro, tenemos que evitarlo, ¿verdad? Y así, otra serie de cosas. Y ahí hay una parte también de ese modelo de oración para pedirle a Dios que evite, ¿verdad? Que evite ese deseo del creyente por los peligros del pecado. Hay una última parte, una sexta división, que no aparece aquí en el texto de Lucas, pero nos vamos a ir al texto de Mateo. Beatriz, por favor, vamos al texto de Mateo, capítulo 6, versículo 13. Mateo 6, 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que es esta última parte una repetición, ¿verdad?, del comienzo, que es esa parte de adoración y alabanza a Dios que hemos visto. Por lo tanto, en este modelo de oración, en este patrón, vemos 6 divisiones que son las que nos pueden servir de instrucción para que nosotros, a la hora de orar, contemos con cada una de esas partes. Nos dirigimos a Dios, ¿verdad? Hemos visto la primera a través de ese parentesco del creyente como hijo de Dios. O hay una parte de adoración, hay una parte también de ese deseo de que venga el reino de Dios, hay una parte de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, pedir también por nuestra provisión diaria,
confiando en Dios, en que Él va a proveer a futuro. Hay una parte también en la cual pedimos que nos ayude en nuestra relación con los demás, pidiendo perdón por nuestros pecados. Hay una quinta parte en la cual le pedimos ayuda a Dios para vencer el pecado, y luego terminamos, igual que empezamos, adorando a Dios, alabando a Dios por quien es. Ahora bien, ¿debemos utilizar esto como algo que repetir de forma mecánica? No. Porque también la Biblia nos advierte acerca de eso, ¿verdad? De esa costumbre que hay, sobre todo, o aquí en España lo que más conocemos con los católicos, de hacer esas repeticiones continuas de determinadas oraciones formuladas, y la Biblia advierte acerca de ello. Lizardo, por favor, ahí en nuestro texto que estamos ahora, en Mateo capítulo 6, donde ha leído tu mujer, vamos a leer versículo 7, donde se nos exhorta a que esta oración no se debe decir como un ritual sin pensar conscientemente en su significado. Se me ha escapado, dale ahí, Gilberto, por favor. En lo que lee Lizardo, ahora el versículo 7, hemos visto el punto 1, cómo él enseñó la oración a través de ejemplo de instrucción. Hemos visto el punto 2, dale una más, ahí, por su oración modelo. Y vamos ahora con el siguiente. Léeme ahí, Lizardo, por favor. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Te voy a dejar ahí porque ahora te voy a pedir que me leas, por favor, del 5 al 8, porque, como hemos visto, el Señor Jesucristo enseñó a orar, en primer lugar, con este modelo de oración que hemos estado viendo en Lucas capítulo 11, 1 al 4, y también en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Pero además, dame ahí por favor, enseñó a orar a través de sus sermones o de sus... Vale, ve dándole ahí, aquí están las partes. En primer lugar, nos dirigimos a Dios con reverencia, oramos por los propósitos, es decir, en la voluntad de Dios, pedimos por nuestras necesidades, dale siguiente. Oramos por esas relaciones personales, oramos para pedir que nos ayude a vencer el pecado y terminamos con esa adoración. Seguimos, dale siguiente por favor. Ahí estamos. También enseñó a orar a través de sus sermones, sus enseñanzas o sus predicaciones. Y vamos a ir ahí a ese versículo, a ese capítulo 6, que lo tienes tú, Lizardo, por favor, del versículo 5 al versículo 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. ¿Qué nos está enseñando aquí en esta parte? ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de cómo debemos orar y no, o sea, de lo que debemos hacer a la hora de orar y de que no debemos hacer a la hora de orar? ¿Qué nos están enseñando estos versículos? Que no usemos vanas repeticiones. Que no usemos vanas repeticiones, lo hemos leído, y versículo 7, ¿qué más? Que no oremos para los demás, para la apariencia. Que no oremos en una apariencia. El Señor Jesucristo, a lo largo de estos evangelios sinópticos hemos hablado antes, oraba de forma pública, o están recogidas aquí oraciones de forma pública. Eran oraciones en privado, ¿verdad? Con Dios, es decir, él, que tendría seguramente una labia como no ha tenido nadie, no le era necesario orar en público, sino que él guardaba eso, a esa parte privada, ¿verdad? ¿Qué más cosas vemos aquí? Cuando dice que él sabe de qué cosas tenemos necesidad, antes de que la pidamos. Él tiene... nuestra dependencia hacia el Padre. Vale, vamos a empezar estudiando un poco estos versículos. Versículo 5 y versículo 6. ¿Qué nos está enseñando ahí? Fijaros que hay aquí una crítica fuerte hacia aquellos que les gustaba, como ha dicho antes Lidia, ese orar en público, ¿verdad? ¿Y cómo los llama? Los llama hipócritas, ¿verdad? Los llama hipócritas. Esa voz alta que les gusta orar en público en la sinagoga. ¿Eso quiere decir que no debemos orar en público? Por ejemplo, aquí en la iglesia.
No, ¿verdad? Lo que nos está enseñando aquí es que esa oración tiene que salir del corazón y tiene que ir al corazón de Dios. No tiene que ser algo para coger y adorarnos a nosotros mismos. Tiene que ver con la motivación, ¿no? Lo que hace, si Sí. motivación es para que me vean, Eso es. cómo lo hago de bien, eso es. Si es una oración diseñada artificialmente o es una oración, como he dicho, del corazón al corazón de Dios. Michael. Sí, que una de las cosas, como siempre nos ha dicho el pastor, que la mejor explicación de la Biblia es la Biblia misma. Cuando al principio nos preguntaba sobre por qué a lo mejor los discípulos le preguntaron al Señor o le pidieron de enseñarles a orar, dice que cuando Jesús estaba orando y terminó de orar, se le acercaron. La Biblia no lo está diciendo, pero a lo mejor lo escucharon orar. Sus sermones eran diferentes a los de los escribas y los fariseos. Sus oraciones eran diferentes a los de los escribas y los fariseos. Y ellos, como dice la Biblia, ellos el ejemplo que tenían de oraciones eran de los escribas y los fariseos, que era de orar en público, que era de gritar en público. Luego Jesús en otra enseñanza dice cómo oraban los fariseos, que entró al templo a orar. Uno dijo, no quiero ser como este, que es un pecador. Y ese era el ejemplo de oración que ellos tenían. Y cuando escucharon a Jesús orar, ellos dijeron, wow, o sea, me imagino que habrán quedado impresionados de cómo Jesús oraba. Y de ahí nació la necesidad de preguntarle, Señor, quiero orar como tú. Y que se puede ser religioso y no tener comunión con Dios. Y no tenerlo. De hecho, fijaros aquí que la recomendación que hace el Señor Jesucristo, ¿cuál es? En estos textos. Entra en tu aposento, ¿verdad? Como oración básica del creyente, ahí versículo 6, ¿verdad? Y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que dice que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, vemos aquí esta imagen, ¿verdad? Cuando tú tienes una raíz fuerte, ¿verdad? Cuando tienes ese sistema masivo de crecimiento, esa raíz fuerte, el Señor te va a recompensar en público. Sin embargo, cuando tu raíz es una raíz débil, pues al final lo que se va a ver públicamente va a ser un chuchurrío, una flor mustia, que se ve aquí, ¿vale? Como serían las de la izquierda. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando nuestra oración es infrecuente, cuando está hecha para agradar a los demás, cuando es corta, cuando es repetitiva. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un hábito de oración, ¿verdad? Es frecuente. Cuando oramos a Dios y no para que los demás nos oigan, cuando solicitamos intercesión por los demás y no siempre pedimos por nosotros mismos, o cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, tenemos esa sumisión personal a Dios, cuando tenemos esa raíz fuerte de oración, eso va a producir bendición y va a producir ese florecimiento, podemos decir, en nuestras vidas. Y además, y terminando con esta parte, también el Señor Jesucristo enseña que no utilicemos, ¿verdad? Como ha leído Lizardo antes, esas vanas repeticiones. ¿Qué quiere decir la palabra vano? Inútil, vacío. Vacío, es decir, que no tienen ningún tipo de contenido y por lo tanto estamos tomando también el nombre de Dios en vano, como algo vacío, que está hueco, ¿verdad? Sin ningún tipo de significado. Hemos visto que el Señor Jesucristo, voy avanzando que nos quedan 10 minutos, enseñó a sus discípulos a orar a través de un modelo, los enseñó a orar a través, hemos visto hoy, de sus mensajes, de sus sermones, pero también les enseñó a orar a través de otra cosa. Dame ahí, Juan Carlos, por favor, siguiente. A través de sus parábolas. Vamos a ver un ejemplo también de esto. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Los versículos contiguos a los que hemos leído... contiguos no, perdón, porque nos vamos... Eso luego lo leeremos también. Iremos ahí a Lucas... sí, vamos ahí, Lucas 11, perdón. Lucas 11, disculparme, Lucas 11, tenía yo razón, no sé por qué se me ha ido. Lucas 11, versículos 5 en adelante, vamos a estar leyendo ahí del 5 al 13, y vamos a ver aquí también alguna cosa. Lo primero, ¿cuándo debemos orar? Todo el tiempo. José, búscame Lucas 18, versículo 1, por hablar. Venga.
Pero no te calles, José, que tú participas mucho. Así que, ánimo. No, José. Si tú también hablas mucho, pero ahora le ha tocado a José. Venga, 18-1. No, pero José, no quieras acaparar todo el protagonismo, hermano. José Silva, 18-1. Venga. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre. Vamos a ver en estas parábolas cómo la oración, hay una parte muy importante que es la persistencia o tenacidad. Me había quedado antes por ahí con Lizardo, vamos con Daniel, ¿verdad? Vamos ahí en Lucas 18, versículo 11, disculpar, 11. Hoy no he dormido mucho. Lucas 11, del 5 al 13. Seguimos ahí con Daniel y todos en adelante. Les dijo también, ¿quién de vosotros tengo un amigo, va él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío a mí de viaje y tengo que poner leña. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo, pedid y se dará, buscad y ya haréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. Seguimos. Lisette. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Así, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. Bien. 12. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas Dádivas. Dar buenas divas, a vuestros hijos, cuando más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Bien, ¿qué vemos aquí? Vemos un señor, ¿verdad?, que viene a medianoche a casa de un amigo y le está haciendo una determinada petición. ¿Qué le dice? Que le preste unos panes, ¿verdad? Que ha venido alguien a visitarle y le presta unos panes. Y el que está dentro, ¿qué le dice? Que está en su cama, que no le moleste, que está en pijama, con los niños y que no se puede levantar, ¿verdad? ¿Qué nos enseñan estos versículos 5 y 6? Respecto a la oración, que ya estuvimos viendo también en su momento. ¿Qué nos enseña? ¿Qué pide este señor que viene? Pide panes. No dice, dame comida. ¿Qué dice? Dice panes. Con lo cual, ¿qué nos enseña? Que a la hora de orar debemos de ser concretos, específicos, importante. A la hora de orar debemos de hacer peticiones específicas. Aquí no coge y pide algo genérico. Dame algo, dame de comer, dame panes. ¿Vale? Algo concreto, importante. Segundo, hemos visto aquí versículos 8 y 9 de nuestro texto, que hace ahí esa petición y que la persona que recibe esa petición le dice, estoy aquí en la cama y tal, pero hay un cambio, ¿verdad?, de esa persona. Insistente. ¿Por qué cambia? Porque era pesado. Porque es un plasta. Porque es un plasta. Porque si no me levanto va a seguir toda la noche. Exactamente. Es decir, aquí vemos una persona que coge y en el versículo 7 dice, no me moleste, la puerta está cerrada, mis niños, pero luego el versículo 8, ¿qué nos dice? Sin embargo, por su importunidad, que lo que quiere decir es por su insistencia, por su persistencia. José, ¿qué me has leído antes? Lucas 18:1.
También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y no desmayar, nos está enseñando, ahora iremos ahí también a Lucas 18 para verlo, no me he equivocado, vamos a ir a Lucas 18, y nos está enseñando acerca de la persistencia. Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿alguien lo sabe? Orad sin cesar, ¿verdad? Está hablando acerca de la persistencia. El que no ora persistentemente, ¿verdad? Al final no va a obtener lo que está pidiendo. El que ora no debe desalentarse a causa de la tardanza en la respuesta. Os voy a dar una cosa, un misterio. Dios siempre responde. Dios siempre responde. A veces dice no, a veces dice sí y a veces dice espera, pero siempre responde, con lo cual no debe desalentarnos esa tardanza en la respuesta, porque respuesta va a haber. Por lo tanto, aquí vemos las dos cosas importantes. Uno, ser específicos. Dos, ser persistentes. Vamos ahora sí a Lucas 18, versículo 1. Vamos a estar viendo ahí del 1 al 8. Se ha quedado allí Roberto. Vamos con ahí al lado. María, por favor. Versículo 2, el 1 ya lo ha leído José antes, del 2 al 8. Lucas 18, 2 al 8. Lucas 18, 2 al 8. Sí, el 2 y luego ya Carolina el 3, Gio el 4 y así. ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta vida me es molesta, te haré justicia, no sea que viniendo de contigo me haga justicia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bien, ¿qué de nuevo vemos aquí? Vemos aquí a un juez injusto, ¿verdad? Hay también un contraste, ¿verdad? Dios es totalmente opuesto a este juez injusto. Sin embargo, este juez injusto que dice aquí versículo 2, que ni teme a Dios ni respeta al hombre, y viene una viuda y le hace una petición. Y él dice, no, versículo 4, por algún tiempo no le hace caso. ¿Pero qué hace la viuda? Insiste, ¿verdad? Dice versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Con lo cual nos vuelve a enseñar aquí acerca de esa persistencia. Pero el punto principal lo vemos a partir del versículo 6 hasta el versículo 8, ¿verdad? Si Dios, que no es un juez injusto como este de aquí del ejemplo, cuanto más, si este juez injusto hace justicia a la viuda, Dios, que es un juez justo, no nos hará justicia a nosotros cuando presentamos ante Él una causa que tiene que ser como justa, ¿verdad? Según el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, ¿verdad? Cuando presentamos una causa justa en oración delante de Dios, Dios hará justicia, Dios contestará y además también de nuevo nos enseña esa persistencia. Y vamos a terminar con los versículos que hay a continuación. No sé quién ha sido el último en leer por allí. Ahí. Juan Carlos, ¿tú has leído? Vale, pues vamos con Logan. Logan, can you read in Spanish? Versículo 9 hasta el versículo 14. A los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, que uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando
lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bien, vemos aquí también esa parábola con ese contraste, ¿verdad? ¿Qué caracteriza al fariseo? Arrogancia, altivez, es decir, exalta sus propias virtudes. ¿Acerca de qué ora él?